Bienvenido. Deseo que tu día haya estado lleno de calma. Ahora respira hondo, relájate y permite que mis palabras te acompañen como el rumor constante de las olas, porque esta historia comienza en un instante que parecía inocente y que terminó marcando mi vida para siempre. Aquella tarde el sol bañaba la playa con tonos dorados. El viento agitaba suavemente mi chal azul y el aire salado llenaba mis pulmones con un frescor familiar, mientras mis nietos corrían por la arena húmeda, riendo y persiguiendo las olas con esa alegría que solo poseen los niños cuando aún creen que el mundo es un lugar seguro. Me sentía dichosa observándolos, con mi canasta de frutas y galletas a mi lado, agradeciendo en silencio por tenerlos cerca, por sentir que en medio de tantas pérdidas aún existía un rincón de felicidad. Sin embargo, la vibración inesperada de mi celular interrumpió esa paz como un trueno en cielo despejado. Lo tomé distraída, convencida de que sería un mensaje trivial, quizá una vecina preguntando por una receta o una amiga compartiendo una foto, pero al mirar la pantalla mi corazón se detuvo. En letras frías y definitivas aparecía escrito: sal en silencio. No les digas nada. El mundo pareció desmoronarse a mi alrededor, mis manos comenzaron a temblar, la sangre me heló las venas y durante unos segundos creí que todo era un error, una broma cruel, pero mi intuición gritaba que no había margen para el azar, que alguien me estaba advirtiendo de un peligro real y cercano. Levanté la mirada con disimulo y la playa me resultó de pronto un escenario extraño. Familias charlando bajo sombrillas, parejas paseando por la orilla, jóvenes jugando al voleibol, turistas tomando fotos del horizonte. Todo parecía normal y sin embargo cada gesto, cada movimiento, me resultaba sospechoso. Entonces lo vi, un hombre alto junto a un grupo de palmeras. Fingía leer un periódico mientras el viento pasaba las páginas sin que él hiciera el menor esfuerzo por sujetarlas. Y lo que me heló la sangre fue el destello de un reloj dorado en su muñeca, idéntico al que había pertenecido a Alfredo, mi difunto esposo, aquel que desapareció misteriosamente el día de su funeral. Las rodillas se me doblaron, tuve que apoyarme en la arena para no caer, porque era imposible, ese reloj no podía estar allí, y sin embargo brillaba con la misma intensidad que cuando Alfredo lo llevaba en la muñeca. Intenté fingir calma, acaricié el cabello de mi nieta que vino corriendo con una concha marina en las manos y le sonreí con ternura. Aunque por dentro me desgarraba el miedo, guardé el teléfono en el bolso y me repetí mentalmente la frase que Alfredo solía decirme en los momentos más oscuros. Confía en tu intuición, ella siempre te guiará. Mi intuición ahora gritaba que obedeciera el mensaje, que saliera en silencio, que no dijera nada, porque algo terrible se cernía sobre nosotros. Y mientras el mar rugía con un vaivén aparentemente tranquilo, yo sabía que cada ola era un recordatorio del peligro que me acechaba, un eco incesante que susurraba dentro de mi mente. Sal en silencio, no les digas nada, sal en silencio, no les digas nada. Con el celular aún temblando en mis manos, intenté mantener una sonrisa frente a mis nietos que seguían jugando en la arena, porque sabía que cualquier gesto de miedo podía alertarlos, o, peor aún, atraer la atención de quien estuviera observándonos. Guardé el aparato en el bolso con movimientos lentos y calculados, respiré hondo y llamé a los niños con voz tranquila, inventando una excusa. Vamos a caminar un poco hacia las rocas, seguro encontramos cangrejos escondidos. Ellos corrieron, emocionados, sin sospechar nada, y yo los seguí con pasos pesados, sintiendo que cada metro me acercaba más a un precipicio invisible. La playa parecía eterna, llena de risas y conversaciones ajenas, pero para mí cada sonido era un disfraz del peligro, cada sombra un acecho. Mientras caminábamos, mi mirada buscaba sin descanso al hombre del reloj, pero había desaparecido, y esa ausencia era aún más aterradora que su presencia. Llegamos al muelle pequeño, una estructura de madera crujiente que conocía desde la infancia, lugar donde los pescadores solían dejar sus redes y donde yo misma había jugado de niña. Los niños corrieron hasta el extremo, lanzando piedrecitas al agua, y en ese instante mi celular volvió a vibrar. Con el corazón acelerado lo saqué y leí el nuevo mensaje: revisa debajo del banco de madera. Hazlo ya. Sentí que la garganta se me cerraba, que las piernas no me respondían, pero reuní fuerzas. Me acerqué al banco y fingí atarme el chal mientras me inclinaba. Debajo, envuelto en plástico transparente sujeto con cinta, había un sobre marrón con mi nombre escrito en letras grandes, y lo que me estremeció hasta las lágrimas fue reconocer la caligrafía. Era la letra de Alfredo, inconfundible, viva,
como si él mismo lo hubiera escrito esa mañana. Lo guardé en el bolso con manos temblorosas, disimulando para que los niños no lo notaran. Vámonos ya, el sol se está poniendo, les dije con voz forzada, y comenzamos el regreso hacia el estacionamiento. Mis ojos recorrían la playa, buscando cualquier rostro repetido, cualquier mirada fija en nosotros, pero todo parecía normal, demasiado normal, y esa normalidad era el disfraz más cruel. Al llegar al coche, mientras los niños discutían quién se sentaría junto a la ventana, revisé de nuevo el teléfono y encontré otro mensaje. No confíes en nadie, ni siquiera en tu propia sangre. El corazón me golpeó con tanta fuerza que sentí que iba a desmayarme, porque esas palabras abrían un abismo imposible. ¿A quién debía temer? ¿De quién debía proteger a mis nietos? Encendí el motor y conduje hacia casa con las manos sudorosas y la vista clavada en los retrovisores, convencida de que alguien nos seguía. Aunque no podía ver nada, durante el trayecto, cada recuerdo de Alfredo se mezclaba con las preguntas que me atormentaban. ¿Cómo era posible que su letra estuviera allí? ¿Qué significaba aquel reloj dorado en la muñeca de un extraño? ¿Y por qué alguien me advertía contra mi propia sangre? La certeza me desgarraba. Lo que había comenzado como un día de juegos en la playa se había transformado en el inicio de una pesadilla de la que no sabía si saldríamos vivos. El camino de regreso a casa se volvió interminable, como si cada semáforo quisiera retenerme en medio de una trampa invisible. Mis nietos hablaban y reían en el asiento trasero, mostrándose orgullosos de las conchas que habían recogido, y yo me obligaba a responderles con sonrisas forzadas, aunque por dentro mi mente era un torbellino de preguntas y temores. Cada coche que se mantenía detrás demasiado tiempo lo sentía como una amenaza, cada motocicleta que pasaba junto a nosotros me hacía contener la respiración, y el eco del mensaje «No confíes en nadie, ni siquiera en tu propia sangre» martillaba en mi cabeza sin cesar. Al llegar a casa, cerré las cortinas y aseguré las puertas como si fueran murallas contra un enemigo invisible. Serví la cena a los niños intentando aparentar normalidad y, cuando por fin se quedaron dormidos, subí al desván con el sobremarrón que había encontrado bajo el banco del muelle. Lo coloqué sobre la mesa como quien deposita un tesoro envenenado y lo miré durante minutos que parecieron horas, incapaz de abrirlo, sabiendo que lo que guardaba podía cambiar mi vida para siempre. Finalmente reuní el valor, rompí el sello y descubrí varias hojas escritas con la caligrafía inconfundible de Alfredo, esa letra firme que reconocería incluso en sueños. La primera línea me atravesó. María, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas y que la amenaza que temía ya te rodea. Mis manos temblaron, mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí que Alfredo hablaba conmigo desde más allá de la tumba. Continué leyendo. Durante años investigué una red que se oculta tras negocios respetables. Descubrí nombres, cuentas, traiciones. Sabía que algún día vendrían por nosotros. Por eso escondí pruebas en lugares que solo tú podrías encontrar. Confía en tu intuición, no en las palabras dulces de quienes dicen protegerte. En el siguiente párrafo aparecía la herida más dolorosa. Quizá lo que más te duela sea saber que alguien de nuestra sangre fue atrapado por ellos. No lo juzgues de inmediato, puede ser víctima y cómplice al mismo tiempo, pero no subestime su papel, porque puede costarnos todo. Dejé caer las hojas sobre la mesa, incapaz de seguir, porque esa alusión directa a nuestra hija me desgarraba. Sin embargo, al fondo del sobre había también una llave pequeña, con un papelito donde Alfredo había escrito: caja fuerte, armario principal, casa de la playa. Mis lágrimas se confundieron con un temblor de rabia. ¿Por qué? Esa casa ya no nos pertenecía, había sido vendida después de su muerte, y la había visto transformada por desconocidos que nunca supieron lo que guardaba. Guardé la carta y la llave en un compartimento secreto bajo las tablas del suelo y pasé el resto de la noche en vela, escuchando cada crujido de la casa como si fueran pasos de intrusos. Hasta que al amanecer el celular volvió a vibrar con un nuevo mensaje. El tiempo corre, decide ya. Comprendí entonces que no podía seguir postergando, que la verdad me esperaba tras esas paredes que habían sido testigos de mi vida con Alfredo, y que tarde o temprano tendría que regresar allí, aunque al hacerlo pusiera en riesgo no solo mi vida, sino la inocencia de mis nietos y la última chispa de confianza en mi propia familia. La madrugada me encontró sentada en la mesa del desván, con la carta de Alfredo desplegada frente a mí y la llave metálica descansando en la palma de mi mano, como un peso insoportable que me anclaba a un pasado que creía enterrado.
Cada palabra escrita por él resonaba en mi mente con la fuerza de una confesión tardía, y cuanto más lo releía, más entendía que su silencio durante aquellos años no había sido descuido, sino un escudo, un intento desesperado por protegernos. Sin embargo, ese silencio ahora era también mi condena, porque me había dejado sola en un laberinto de secretos y traiciones. Al amanecer, preparé el desayuno para mis nietos fingiendo normalidad, los llevé a la escuela con una sonrisa forzada y, en cuanto los dejé, conduje hacia la costa, decidida a entrar en la casa de la playa aunque ya no me perteneciera. El trayecto fue un suplicio, cada curva me evocaba recuerdos felices. Las risas de mi hija cuando era niña, los veranos en que Alfredo cocinaba pescado fresco mientras yo cosía bajo la sombra de los pinos, las noches en que escuchábamos juntos el rugido del mar. Esas memorias me desgarraban, porque ahora se mezclaban con la sospecha de que nuestra propia hija podía estar implicada en aquello que Alfredo había investigado. Al llegar, estacioné lejos y caminé hasta la casa con el corazón en la garganta. La fachada había cambiado, pintada en tonos claros, con macetas nuevas en las ventanas, pero la estructura seguía siendo la misma. Respiré hondo y toqué el timbre, preparada para inventar una historia. Una mujer de mediana edad abrió la puerta, me miró con recelo y yo le expliqué que esa había sido mi casa, que mi difunto esposo la había construido y que me gustaría verla por última vez. Dudó unos segundos, pero finalmente me permitió entrar. El aire del interior me golpeó con fuerza. Era una mezcla de pintura fresca y memorias antiguas que permanecían pegadas a las paredes. Recorrí los pasillos con calma fingida, hasta que llegué al dormitorio principal. La mujer recibió una llamada y se ausentó unos minutos, lo que me dio la oportunidad de inclinarme frente al armario. Palpé la madera y, con manos temblorosas, encontré la tabla floja que Alfredo había descrito en la carta. La levanté apenas lo necesario y allí estaba, una caja metálica cubierta de polvo, sellada, pesada. La extraje con cuidado, la oculté bajo mi chal y volví a colocar la tabla en su lugar antes de que la mujer regresara. Agradecí con sinceridad fingida. Inventé palabras de gratitud y me marché con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que el mundo entero podía escucharlo. Ya en el coche, coloqué la caja en el asiento del copiloto y la observé con una mezcla de miedo y esperanza, porque sabía que dentro encontraría la verdad que Alfredo había querido proteger y que esa verdad podía salvarme o condenarme. Conduje de regreso sin detenerme, con la sensación de ser seguida, hasta llegar a mi casa, donde cerré todas las puertas y subí de nuevo al desván. Coloqué la caja sobre la mesa, saqué la llave y la giré con manos temblorosas hasta escuchar el clic metálico que me estremeció. Al abrirla, descubrí carpetas llenas de documentos, recortes de periódico amarillentos, fotografías en blanco y negro y un cuaderno grueso escrito a mano. Mis dedos acariciaron las páginas con reverencia, sabiendo que cada línea era la herencia silenciosa de Alfredo, y mientras comenzaba a leer las primeras frases, comprendí que estaba a punto de adentrarme en un mundo de sombras que me arrastraría sin retorno. La caja abierta sobre la mesa del desván parecía un cofre maldito. Cada documento que contenía era una pieza de un rompecabezas que había permanecido oculto demasiado tiempo. Tomé el cuaderno grueso de Alfredo, lo abrí en la primera página y sentí que sus palabras me hablaban desde un lugar más allá de la muerte. Si lees esto, María, es porque ya no hay vuelta atrás. Respiré hondo y continué, descubriendo listas de nombres cuidadosamente escritos, fechas, números de cuentas bancarias extranjeras y anotaciones sobre reuniones secretas en hoteles y despachos. Cuanto más leía, más comprendía que Alfredo había llevado una doble vida silenciosa, investigando en soledad una red criminal que extendía sus tentáculos por la política, la economía y la sociedad entera. Mis manos temblaban al pasar las páginas. Y entonces encontré una fotografía que me rompió el alma. Nuestra hija, mucho más joven, sonriendo frente a un café mientras conversaba con un hombre trajeado cuyo rostro aparecía rodeado por un círculo rojo. Al pie, Alfredo había escrito: contacto peligroso, vigilar. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, porque esa imagen confirmaba lo que más temía, que nuestra sangre estaba manchada por la sombra de esa red. Cerré el cuaderno de golpe, incapaz de soportar la idea. Pero al abrir otra carpeta descubrí recortes de periódicos sobre incendios en bodegas, naufragios inexplicables y muertes catalogadas como accidentes, todos en la misma región costera. En los márgenes,
Alfredo había notado, encubrimiento sistemático. El horror me atravesó porque esas tragedias que yo había visto en las noticias con indiferencia resultaban ser parte de un plan calculado. Guardé las pruebas más importantes en un sobre, las escondí bajo las tablas del suelo y me quedé sentada en silencio, escuchando mi propia respiración agitada. Entonces el celular vibró de nuevo con un mensaje que me heló. Ellos ya saben. Me asomé a la ventana y vi un coche oscuro estacionado frente a la casa, con dos siluetas inmóviles en el interior. El pánico me paralizó, pero al mismo tiempo una determinación fría comenzó a crecer en mi pecho, una fuerza desconocida que me decía que no podía rendirme. Recordé las palabras de Alfredo sobre confiar en mi intuición y comprendí que la única salida era actuar con inteligencia, encontrar aliados y asegurar que aquellas pruebas no murieran conmigo. Bajé al salón, acaricié la foto de mis nietos sobre la repisa y me prometí en silencio que no permitiría que ellos heredaran un mundo dominado por esas sombras. Esa noche no dormí, cada crujido de la casa era un recordatorio de que estábamos vigilados, y cuando finalmente amaneció supe que debía buscar ayuda, aunque eso significara adentrarme más en el peligro. La verdad ya no era solo un legado de Alfredo, se había convertido en mi misión, y no descansaría hasta revelar lo que él había dejado incompleto, aunque me costara la vida. El amanecer me encontró exhausta, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la mente atrapada en un torbellino de recuerdos, sospechas y miedos. Mientras preparaba el desayuno para mis nietos, mi cuerpo se movía de manera automática, pero mi alma estaba en otro lugar, repasando una y otra vez las notas de Alfredo y el mensaje que había recibido. Ellos ya saben. Sabía que no podía seguir enfrentando esto sola, que necesitaba aliados, pero la advertencia de no confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sangre, me encerraba en un círculo imposible. Después de dejar a los niños en la escuela, conduje sin rumbo fijo hasta que recordé las iniciales escritas en el cuaderno, J.R. Mi corazón dio un vuelco, porque ese era el nombre de Julián Robledo, un juez del que Alfredo me había hablado en alguna ocasión. Un hombre incorruptible que había resistido presiones y sobornos. Decidí arriesgarme y buscarlo. Al llegar al tribunal donde trabajaba, la seguridad era estricta, pero logré pasar fingiendo que iba a entregar unos documentos. Cuando por fin estuve frente a él, reconocí en sus ojos cansados una honestidad que me dio un respiro. Le conté a medias mi situación, le mostré apenas un fragmento de las pruebas, y su reacción fue inmediata. Esto confirma lo que sospechábamos, pero también significa que su vida corre un peligro enorme. Me pidió que guardara silencio, que no mencionara su nombre a nadie, y me dio una dirección escrita en un papel, una casa segura, donde podríamos reunirnos más adelante. Regresé a casa con el papel apretado entre los dedos, sintiendo que tal vez había encontrado un aliado verdadero. Sin embargo, al entrar, me encontré con Sofía, mi hermana, que había venido a visitarme sin avisar. Su presencia me descolocó, y más aún cuando, al abrazarme, me susurró al oído, «Sé lo que encontraste. No hables aquí». Mis piernas temblaron, la aparté con una sonrisa forzada y la invité a tomar café en la cocina, donde me explicó en voz baja que ella también había recibido amenazas y que Alfredo le había confiado parte de la investigación antes de morir. Me mostró una carpeta con recortes y anotaciones que coincidían con las mías, lo cual me llenó de rabia y alivio al mismo tiempo. Rabia porque Alfredo me había mantenido al margen, alivio porque ya no estaba completamente sola. Pero entonces recordé la advertencia en el mensaje, no confíes en nadie. La miré a los ojos, intentando descubrir si decía la verdad, y en ellos vi miedo, cansancio y una determinación parecida a la mía. Esa noche, cuando los niños ya dormían, subimos juntas al desván y repasamos los documentos, encontrando patrones, nombres repetidos, cuentas bancarias sospechosas. Sofía señaló uno de los nombres con mano temblorosa. Era alguien cercano a nuestra hija, alguien con quien ella había trabajado en los últimos años. El silencio cayó sobre nosotras como una losa, porque aquello confirmaba lo que Alfredo había escrito en su carta, que nuestra propia sangre estaba enredada en la red de sombras. Me quedé mirando la foto de mi hija sobre la repisa, con una mezcla de dolor y rabia, sabiendo que tarde o temprano tendría que enfrentarla. La revelación de que nuestra hija podía estar vinculada con aquella red me dejó paralizada, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies y me obligara a caminar sobre un abismo invisible.
Pasé la noche entera leyendo una y otra vez las anotaciones de Alfredo, comparándolas con los recortes que Sofía me había traído, buscando un error, una contradicción que me devolviera la tranquilidad, pero lo único que encontré fueron coincidencias que reforzaban las sospechas, fechas que se alineaban con viajes de mi hija, transferencias que coincidían con su firma en algunos documentos, fotografías de reuniones donde aparecía a lo lejos, como una figura más en un escenario de conspiraciones. Al amanecer, mis nietos bajaron a desayunar sin imaginar que su madre era ahora una sombra en mis pensamientos, y yo los abracé con tanta fuerza que ellos rieron. Creyendo que solo era un arranque de ternura, Sofía me observaba en silencio, con los labios apretados, y supe que ella también cargaba con el peso de la traición. Más tarde, recibí un nuevo mensaje en el celular. Esta noche, Parque Viejo, sola. Las palabras me helaron, porque era una trampa evidente, pero también podía ser la única oportunidad de obtener respuestas. Dudé durante horas, pero al final decidí ir, porque el silencio solo me estaba hundiendo más en la incertidumbre. Sofía insistió en acompañarme, pero le dije que no, que debía cuidar de los niños, aunque en mi interior también desconfiaba de ella y quería mantenerla lejos de ese encuentro. Al caer la noche, caminé hasta el Parque Viejo, un lugar que en otros tiempos había sido alegre y lleno de familias, pero que ahora estaba casi en ruinas, con columpios oxidados y farolas que parpadeaban débilmente. Me senté en un banco y esperé, sintiendo cada segundo como una eternidad, hasta que una figura emergió de las sombras. Era el mismo hombre del reloj dorado. Su presencia me dejó sin aire, porque era como ver un fantasma de Alfredo, un recordatorio de que la muerte no siempre borra todos los vínculos. Se acercó despacio, me entregó un sobresellado y dijo en voz baja: «Él confió en mí, ahora confíe usted». Antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio aún más perturbador. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré fotografías recientes de mi hija reunida con hombres trajeados en restaurantes lujosos, junto a extractos bancarios con cifras imposibles de justificar. Al pie de una de las fotos, en la letra inconfundible de Alfredo, había una nota: «Aún puede elegir, no la condenes antes de tiempo». Regresé a casa con el sobre apretado contra el pecho, sintiendo que cada palabra y cada imagen me desgarraban. Sofía me esperaba en el salón, y cuando me vio entrar me preguntó dónde había estado. La miré fijamente, sin responder, y comprendí que ya no podía confiar plenamente en nadie, que estaba atrapada en un círculo de sospechas donde cada rostro amado podía convertirse en enemigo, y que la única salida era seguir adelante hasta descubrir toda la verdad, aunque el precio fuera perderlo todo. Esa madrugada apenas pude cerrar los ojos, me quedé sentada frente a la mesa con el sobre abierto, extendiendo una y otra vez las fotografías que mostraban a mi hija con aquellos hombres de traje, como si al mirarlas más pudiera encontrar una explicación distinta a la que gritaban. Las manos me sudaban, la garganta se me cerraba y la voz de Alfredo resonaba en mi memoria. «No la condenes antes de tiempo». Esa frase era mi único sostén para no derrumbarme del todo, pero la duda era insoportable. Al amanecer, Sofía preparó café y me observó en silencio mientras yo recogía las fotos, y en sus ojos vi un destello de compasión, aunque no supe si era sincero o parte de un disfraz. Esteban llegó poco después, llamado de urgencia por Ignacio, y nos advirtió que la red estaba intensificando sus movimientos. Ya no son rumores. Tienen identificadas varias casas y nombres de jueces que intentaron ayudarnos. Su tono era grave, y al escuchar esas palabras sentí que el tiempo se nos escapaba como arena entre los dedos. Decidimos trasladarnos a una pensión discreta en las afueras, un lugar húmedo y sin lujos, donde las paredes descascaradas olían a moho y los colchones crujían con cada movimiento. Allí nos reunimos los cuatro en una habitación estrecha, con las pruebas extendidas sobre la cama, intentando encontrar un patrón, un hilo conductor que nos guiara. Fue entonces cuando descubrimos que varios de los movimientos bancarios coincidían con fechas en que mi hija había viajado al extranjero, viajes que en su momento me parecieron simples compromisos laborales. El golpe fue devastador, porque confirmaba la profundidad de su vínculo con aquella red. Sin embargo, también encontramos transferencias a su nombre que terminaban abruptamente, como si alguien hubiera interrumpido de manera brusca el flujo de dinero. Esteban sugirió que tal vez había intentado salirse, y esa posibilidad me dio un respiro mínimo,
una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras debatíamos, el celular vibró con un nuevo mensaje. Si quieres salvarla, entrégate. Me quedé helada, mostré la pantalla a Esteban e Ignacio, y ambos coincidieron en que era una trampa, un intento de doblegarme. Sofía, en cambio, guardó silencio, lo cual me inquietó aún más. Esa noche, cuando todos dormían, salí a caminar por el pasillo de la pensión y escuché un murmullo detrás de la puerta del baño. Sofía hablaba por teléfono, susurraba frases entrecortadas, y aunque no entendí todo, alcancé a oír mañana y ella no sospecha. El corazón me golpeó con furia, regresé a la cama fingiendo dormir, pero mi mente era un torbellino de sospechas. Al día siguiente, Ignacio insistió en dividir el grupo para despistar, y acordamos que Esteban viajaría con parte de los documentos mientras nosotras permaneceríamos ocultas con lo esencial. Cuando vi marchar a Esteban con la mochila al hombro, sentí un vacío terrible, como si la protección más sólida se alejara, dejándonos expuestas. Apreté el cuaderno de Alfredo contra mi pecho y supe que la verdad estaba cada vez más cerca, pero también el momento de la traición definitiva. La partida de Esteban dejó un silencio insoportable en la pensión, como si con él se hubiera marchado la última chispa de confianza que me quedaba. Sofía intentaba mostrarse tranquila, preparando té y ordenando los papeles que habíamos decidido guardar, pero yo no podía apartar de mi mente aquella conversación telefónica que había escuchado la noche anterior. Las palabras «mañana» y «ella no sospecha» resonaban en mis oídos como un eco envenenado. Ignacio, por su parte, se mantenía alerta, revisando la calle desde la ventana y asegurando que 2 hombres habían pasado varias veces frente al edificio en menos de una hora. La tensión crecía como una marea imposible de contener. Al caer la tarde, decidimos trasladarnos a otra ubicación más segura, un almacén abandonado que Ignacio conocía en las afueras, y empaquetamos todo lo esencial en mochilas pequeñas. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí una presencia detrás de mí, y al girar discretamente, vi de nuevo al hombre del reloj dorado observándonos desde la esquina. Mi corazón se paralizó, pero fingí no haberlo visto y aceleré el paso. El trayecto hasta el almacén fue un infierno de curvas y sombras, con la sensación constante de que nos seguían. Al llegar, el lugar estaba cubierto de polvo y cajas apiladas, pero ofrecía un techo y la posibilidad de escondernos unas horas. Encendimos una lámpara de gas y extendimos los documentos sobre una mesa rota, tratando de continuar el análisis que Esteban había iniciado. Descubrimos que varios de los contratos estaban firmados con iniciales falsas que correspondían a empresas fantasma, y una de ellas llevaba el mismo nombre que un proyecto en el que había trabajado mi hija. Sentí un nudo en la garganta, porque ya no había duda de que estaba implicada, aunque la magnitud de su participación seguía siendo incierta. De pronto, el celular vibró de nuevo. No esperes más. Ella ya eligió su lado. El mensaje me heló, porque llegaba justo en el momento en que mis sospechas sobre Sofía eran más intensas. Levanté la vista y la vi observándome, como si supiera lo que acababa de leer, y el silencio entre nosotras se volvió insoportable. Ignacio rompió la tensión anunciando que debíamos turnarnos para vigilar, y aceptamos. Me ofrecía tomar el primer turno, pero Sofía insistió en quedarse conmigo. Pasamos la noche sentadas frente a la puerta del almacén, en silencio, escuchando el viento colarse por las rendijas. Yo no podía dormir, y aunque Sofía parecía tranquila, sus ojos brillaban con un cansancio extraño. Cerca del amanecer, escuchamos pasos afuera y voces susurrantes, y de inmediato Ignacio nos ordenó escondernos detrás de unas cajas. La puerta se abrió lentamente y varias siluetas entraron con linternas. El destello del reloj dorado iluminó la penumbra y mi corazón se detuvo. Estaban allí, habían llegado. Y supe que el momento de la confrontación era inevitable. El chirrido de la puerta del almacén al abrirse me desgarró los nervios como si fueran cuerdas tensas a punto de romperse, y las linternas que se movían en la penumbra iluminaban fragmentos de polvo en el aire que parecían estrellas flotando en un cielo envenenado. Ignacio nos hizo una seña para que guardáramos silencio absoluto, y Sofía y yo nos agazapamos tras las cajas, conteniendo la respiración. Los hombres avanzaron despacio, sus pasos retumbaban como martillazos sobre el suelo de cemento. Y entre ellos reconocí sin dificultad al hombre del reloj dorado, su silueta erguida, su andar seguro, como si supiera exactamente dónde estábamos. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí delatarme, y el eco de las palabras de Alfredo resonaba en mi mente.
Cuando llegue el momento, confía en tu intuición. Ignacio levantó el revólver con mano firme. Pero yo le rogué en silencio con la mirada que no disparara todavía, porque cualquier error podía costarnos la vida. Uno de los hombres se separó del grupo y comenzó a revisar los documentos esparcidos sobre la mesa, murmurando algo en voz baja, y en ese instante sentí la mano de Sofía apretando la mía con fuerza, como si quisiera transmitirme calma o tal vez contenerme. La duda me desgarraba. ¿Era un gesto de protección o el preámbulo de una traición? Los minutos parecieron horas hasta que, de repente, un ruido exterior distrajo a los intrusos. Un coche pasó por la calle con la música a todo volumen y los hombres, nerviosos, decidieron retirarse apresuradamente. Ignacio cerró la puerta con el sudor resbalando por su frente, y yo me dejé caer contra las cajas, temblando de pies a cabeza. Sofía me miró a los ojos y susurró, ¿ves? Aún tenemos una oportunidad, pero su voz sonaba ambigua, como si ocultara más de lo que decía. Al amanecer decidimos abandonar el almacén, conscientes de que el lugar había quedado marcado. Recogimos lo esencial y partimos en la furgoneta, recorriendo caminos secundarios hasta llegar a una vieja granja abandonada donde Ignacio había trabajado años atrás. Allí nos refugiamos, exhaustos, pero con la determinación de seguir adelante. Esteban logró contactarnos por un canal seguro y nos informó que había llegado a destino con parte de los documentos, lo cual nos devolvió un respiro. Sin embargo, también nos advirtió que la red estaba acelerando sus movimientos y que incluso dentro de las instituciones ya circulaban órdenes de captura contra nosotros, disfrazadas de procesos legales. Esa noticia me atravesó como un rayo, porque significaba que ya no éramos perseguidos en la sombra, sino enemigos oficiales. Mientras escuchaba, mis nietos aparecieron en mi memoria como un faro de ternura, recordándome por qué debía resistir. Acaricié la foto de ellos que llevaba escondida en el bolsillo y me prometí que, aunque la tormenta me arrastrara, jamás permitiría que esas sombras tocaran su inocencia. Sabía que el tiempo se agotaba y que la próxima jugada debía ser definitiva, porque de lo contrario todo el sacrificio de Alfredo y el nuestro se perdería en el olvido. La granja abandonada se convirtió en nuestro nuevo refugio, aunque desde el primer momento supe que era solo una pausa en la huida, un paréntesis precario antes de que las sombras volvieran a alcanzarnos. El lugar estaba rodeado de campos secos y árboles torcidos que crujían con el viento, y dentro olía a madera podrida y polvo acumulado, pero al menos ofrecía paredes y un techo donde esconderse. Ignacio se ocupó de revisar cada rincón, asegurando puertas y ventanas con tablones, mientras Sofía encendía una lámpara de queroseno que apenas iluminaba nuestras siluetas. Yo me senté en el suelo con el cuaderno de Alfredo entre las manos, repasando una y otra vez sus anotaciones, buscando respuestas que me ayudaran a distinguir aliados de enemigos. Encontré un pasaje donde Alfredo hablaba de la máscara de la lealtad, explicando que los más peligrosos no eran los desconocidos, sino aquellos que usaban el afecto como escudo para encubrir la traición. Esa frase se me clavó como un cuchillo, porque cada vez que miraba a Sofía recordaba la conversación telefónica que había escuchado y el mensaje que advertía sobre ella. Sin embargo, también recordaba cómo me había tomado la mano en el almacén, cómo se había enfrentado conmigo a la amenaza, y esa contradicción me destrozaba. Esa noche cenamos en silencio, compartiendo pan duro y café frío. Y luego Ignacio nos pidió turnarnos para vigilar. Me ofrecí para el primer turno y permanecí junto a la ventana, observando los campos bajo la luz pálida de la luna. En la distancia vi unas luces que se apagaban y encendían, como si un coche estuviera estacionado observándonos, y el corazón me golpeó con violencia. Desperté a Ignacio y él salió con cautela hasta un granero cercano, pero al regresar me dijo que no había nadie, que quizá era solo mi imaginación. No le creí del todo, porque mi intuición me gritaba que estábamos vigilados. Al amanecer, Esteban nos envió un mensaje cifrado. Había logrado asegurar una primera publicación de algunos documentos en un medio extranjero, pero necesitaba el resto para completar la historia. La noticia nos llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo, porque significaba que la red ya sabría que estábamos filtrando información. Decidimos preparar una entrega parcial, ocultando las copias más sensibles en distintos puntos de la granja por si éramos atacados. Mientras la hacíamos, Sofía se me acercó y me dijo en voz baja, «Confía en mí, mamá, aunque todo parezca lo contrario». Esas palabras me hicieron temblar,
porque repetían casi literalmente lo que Alfredo había escrito en su carta respecto a no condenarla antes de tiempo. Quise creerle, pero el peso de las pruebas me mantenía en guardia. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los campos, supe con certeza que estábamos viviendo el preludio de un enfrentamiento inminente, y que la verdad, por fin, estaba a punto de mostrarse en toda su crudeza. La calma aparente de la granja se quebró al segundo día, cuando descubrimos huellas frescas cerca del granero y colillas de cigarrillo que ninguno de nosotros había fumado. Ignacio maldijo en voz baja, convencido de que ya habían localizado el refugio, y nos obligó a preparar una salida de emergencia. Pasamos la tarde guardando las carpetas más importantes en mochilas pequeñas y destruyendo cualquier rastro que pudiera delatarnos, mientras el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de un rojo inquietante. Esa noche, el silencio era tan denso que hasta el zumbido de los insectos parecía un presagio, y yo permanecí despierta con el cuaderno de Alfredo en las manos, repasando cada frase como si en ellas pudiera encontrar un mapa secreto. Entonces descubrí una página donde había dibujado un esquema de la red, con círculos conectados por flechas, y en el centro aparecía un nombre escrito con tinta roja, el de mi hija. Me quedé helada, con la vista fija en esas letras, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies, porque ya no era una sospecha vaga sino una acusación directa. Sofía entró en ese momento, me encontró llorando y se arrodilló a mi lado, diciendo que debía enfrentar la verdad aunque doliera. Sus palabras sonaban sinceras, pero el recuerdo de aquella conversación telefónica seguía envenenándome. De pronto, escuchamos un ruido afuera, como pasos sobre la grava, y corrimos a despertar a Ignacio, que tomó su arma y nos indicó que nos ocultáramos. Desde una rendija vi dos siluetas acercarse a la casa, una de ellas con un reloj que brillaba bajo la luz de la luna. Mi cuerpo entero se tensó, porque reconocí de inmediato aquel destello. Era el mismo reloj de Alfredo en la muñeca del hombre que nos perseguía desde la playa. Ignacio abrió fuego para ahuyentarlos y durante unos segundos todo fue caos. Disparos, gritos, carreras en la oscuridad. Al cabo de un rato, el silencio regresó, pero ya sabíamos que la granja había quedado marcada. Recogimos lo esencial y partimos en la furgoneta, conduciendo sin rumbo fijo hasta perder de vista cualquier luz. Los niños estaban en mi mente todo el tiempo, sus risas, su inocencia, y me prometí en silencio que nada de esto los alcanzaría. Al amanecer llegamos a un viejo molino abandonado donde nos refugiamos unas horas, exhaustos, hambrientos y temblorosos. Ignacio revisó las municiones que le quedaban. Esteban nos envió un mensaje asegurando que la primera publicación había tenido repercusión internacional, y Sofía me miraba con ojos rojos de cansancio, murmurando que tarde o temprano tendría que hablar con mi hija cara a cara. La idea me helaba, pero sabía que era inevitable. La verdad estaba demasiado cerca, y solo enfrentándola podría decidir si había sido víctima, cómplice o algo peor. El molino abandonado nos ofrecía un respiro momentáneo, pero la humedad de sus muros y el crujir de las aspas oxidadas me recordaban que estábamos atrapados en un refugio precario, vigilados por enemigos invisibles que podían aparecer en cualquier instante. Ignacio se turnaba a la entrada, observando el horizonte con su revólver en la mano, mientras Sofía y yo intentábamos descansar sobre sacos de harina podrida que aún quedaban apilados en un rincón. El sueño era imposible, porque cada vez que cerraba los ojos veía la página del cuaderno de Alfredo con el nombre de mi hija escrito en rojo, y sentía que esas letras ardían como fuego en mi memoria. Al mediodía, Esteban logró contactarnos con un mensaje cifrado. Las primeras filtraciones habían causado revuelo. Algunos medios internacionales empezaban a investigar y políticos locales habían reaccionado con furia, acusando a periodistas de difundir mentiras. Esa confirmación nos dio esperanza, pero también aceleró la persecución. Ignacio aseguró que debíamos movernos cuanto antes y que, si queríamos sobrevivir, necesitábamos pruebas aún más contundentes. Rostros, voces, confesiones. Al escucharlo, recordé las fotografías que el hombre del reloj dorado me había entregado en el parque, aquellas donde mi hija aparecía con empresarios en lujosos restaurantes, y entendí que ese material podía ser decisivo. Saqué el sobre del bolso y lo coloqué sobre la mesa improvisada, compartiéndolo con ellos. Ignacio frunció el ceño y dijo que era suficiente para vincularla, pero Sofía me tomó la mano con lágrimas en los ojos, rogando que no la condenara de inmediato.
Su súplica me desgarró, porque la sangre compartida era un lazo imposible de ignorar, pero la duda era demasiado fuerte. Esa tarde, mientras el sol caía, escuchamos motores acercándose y el ruido metálico de puertas al abrirse. Corrimos a escondernos entre las sombras del molino y vimos 3 coches estacionarse afuera, de los cuales descendieron hombres armados. El miedo me paralizó, pero también una determinación férrea me sostuvo. No podían atraparnos allí. Ignacio disparó al aire para ganar tiempo y abrimos una salida lateral que nos condujo hasta un campo de trigo seco. Corrimos durante minutos interminables, escuchando los gritos de los hombres detrás, hasta que logramos perderlos en la maleza, con el corazón desbocado. Alcanzamos una carretera secundaria donde un camión viejo se detuvo al vernos, y tras suplicar ayuda, el conductor aceptó llevarnos hasta las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, con el ruido del motor como único refugio, apreté la mano de Sofía sin saber si buscaba consuelo o confirmación, y ella me devolvió el gesto con una fuerza que me confundió aún más. Esa noche nos refugiamos en una casa en ruinas, y mientras Ignacio dormía con el arma sobre el pecho, yo abrí el cuaderno de Alfredo y leí en voz baja sus últimas anotaciones. Cuando la verdad se acerque, el sacrificio será inevitable. Prepárate, porque no todos llegarán hasta el final. Esas palabras me atravesaron como cuchillos, porque comprendí que el desenlace estaba cerca y que tal vez perdería más de lo que estaba dispuesta a aceptar. La casa en ruinas donde pasamos la noche se sentía más como una trampa que como un refugio. Las paredes agrietadas dejaban pasar el aire frío y el techo parecía a punto de desplomarse, pero no teníamos otra opción, porque las carreteras estaban controladas y cualquier movimiento en falso podía significar nuestro final. Ignacio encendió una vela que apenas iluminaba nuestros rostros y repasó con nosotros el plan. Al amanecer, debíamos separarnos para despistar a quienes nos seguían y reencontrarnos en un punto de la ciudad donde Esteban había asegurado una red segura para enviar el resto de las pruebas. La idea me llenaba de terror, porque significaba dejar de ver a Sofía por varias horas, y mi corazón oscilaba entre la desconfianza y la necesidad desesperada de creer en ella. Esa madrugada, mientras Ignacio dormía un poco, Sofía se acercó a mí y me susurró que tenía que contarme algo. Dijo que, en efecto, había mantenido contacto con algunos de los hombres de la red, pero que lo hacía porque la habían amenazado con destruir a sus propios hijos si no colaboraba. Sus palabras me atravesaron, porque esa confesión coincidía con lo que Alfredo había escrito sobre la posibilidad de que nuestra sangre fuera víctima y cómplice al mismo tiempo. Me quedé en silencio, mirándola a los ojos, intentando discernir si decía la verdad, y en ellos vi miedo, cansancio, pero también una chispa de dignidad que me recordó a la niña que había criado junto a mí, antes de que pudiera responder. Escuchamos ruidos afuera, pasos sobre la grava y voces bajas que se acercaban. Ignacio despertó de un salto, tomó su arma y nos ordenó escondernos. Desde una rendija vi como varias linternas recorrían la fachada y luego golpeaban la puerta con violencia. Los segundos se hicieron eternos hasta que los hombres irrumpieron disparando al aire. El estruendo fue ensordecedor. La madera voló en astillas y nosotros corrimos hacia la parte trasera, empujando una ventana rota para escapar. Huimos entre la maleza con el corazón desbocado, escuchando los disparos detrás, hasta que logramos alcanzar una colina desde donde vimos la casa arder en llamas. Las pruebas que habíamos dejado allí se consumían en el fuego, y esa visión me hizo llorar de rabia. Ignacio maldijo entre dientes, asegurando que no podíamos perder más tiempo, que debíamos llegar al punto de encuentro con Esteban cuanto antes. Descendimos por la colina y caminamos durante horas bajo la oscuridad, hasta alcanzar las luces lejanas de la ciudad. Cada paso me parecía una sentencia, cada sombra podía ocultar enemigos, y aún así continuamos, porque sabíamos que ya no había retorno. Cuando por fin llegamos a la periferia, Ignacio nos condujo hasta un sótano oculto bajo un taller mecánico, donde pasamos el resto de la noche ocultos, agotados, con el alma hecha pedazos. Me acurruqué contra la pared con el cuaderno de Alfredo en mis brazos y recordé una de sus frases: la oscuridad siempre es más densa antes del amanecer. Esa esperanza frágil fue lo único que me permitió cerrar los ojos por un instante, aunque sabía que la batalla verdadera aún estaba por comenzar. El sótano del taller mecánico nos recibió con un olor a aceite rancio y metal oxidado,
un espacio estrecho donde apenas cabíamos los tres y donde la única luz provenía de una bombilla débil colgando de un cable deshilachado. Ignacio se encargó de asegurar la entrada superior colocando cadenas y herramientas como barricada improvisada. Mientras Sofía se sentaba en un rincón con la espalda contra la pared, los brazos cruzados y la mirada perdida en un punto invisible, yo desplegué sobre el suelo los documentos que habíamos logrado rescatar de la granja, aunque eran solo una fracción de lo que habíamos tenido, y comencé a repasarlos con la desesperación de quien busca un salvavidas en medio del naufragio. Cada hoja era un recordatorio del esfuerzo de Alfredo, de las noches en vela que había pasado escribiendo con su letra firme, convencido de que algún día alguien continuaría lo que él había iniciado. Mientras los leía, escuché a Sofía sollozar en silencio, y al mirarla vi en su rostro un dolor que no podía fingirse, una mezcla de culpa y de cansancio que me conmovió. Me acerqué, tomé su mano y ella me confesó entre lágrimas que había entregado información a la red en el pasado, pero que nunca les dio todo lo que pedían, que siempre había retenido algo para protegerme. Sus palabras me desgarraron, porque eran a la vez traición y acto de amor. No supe qué responder, y preferí guardar silencio, abrazándola con la esperanza de que, a pesar de todo, aún quedara algo de verdad en ella. En ese momento, Ignacio nos interrumpió con un gesto grave. Había detectado movimiento afuera, pasos sobre la grava y motores apagándose. El miedo nos recorrió como un rayo, y apagamos la bombilla para quedar en penumbras. Desde una rendija vimos sombras moviéndose, hombres con linternas inspeccionando el taller. Ignacio levantó el revólver, pero yo lo detuve, susurrando que disparamos solo en último recurso. La tensión era insoportable, hasta que finalmente los hombres se alejaron sin entrar, dejando tras de sí un silencio más inquietante que su presencia. Cuando el peligro pasó, Ignacio dijo que era cuestión de tiempo antes de que regresaran, y que debíamos entregar el material a Esteban esa misma noche, sin demora. Acordamos salir en cuanto la ciudad durmiera, atravesando callejones oscuros hasta llegar al punto de encuentro. Mientras esperábamos la hora, abrí el cuaderno de Alfredo en sus últimas páginas y leí una frase que me estremeció: cuando llegue el sacrificio. Recuerda que no todos podrán salvarse, pero la verdad siempre encontrará la manera de salir a la luz. Esas palabras me hicieron temblar, porque entendí que estábamos cerca del desenlace y que la sombra de la pérdida era inevitable. Me dormí unos minutos apoyada en el hombro de Sofía, con lágrimas secas en las mejillas y la certeza de que al amanecer ya nada sería igual. La madrugada en el sótano del taller se deslizaba con lentitud insoportable. Cada minuto era un recordatorio de que afuera había hombres buscándonos y que el margen de error se reducía a cero. Ignacio, con el revólver en la mano, no apartaba la vista de la escotilla, mientras Sofía y yo intentábamos reunir fuerzas para lo que venía. Cuando el reloj de pared marcó las 3 de la mañana, Ignacio dijo que había llegado el momento de movernos. Esteban nos esperaba en un punto de la ciudad con una red segura para enviar todo el material, y si no llegábamos antes del amanecer, la oportunidad se perdería. Guardamos los documentos en mochilas pequeñas, envolvimos las memorias USB en tela y salimos a la calle desierta, avanzando por callejones húmedos y silenciosos donde el eco de nuestros pasos parecía demasiado fuerte. El aire olía a óxido y basura, y cada sombra era una amenaza latente. Tras una hora de marcha, llegamos a un puente semiderruido desde el cual podíamos ver las luces del centro. Ignacio nos hizo una seña para esperar, y de repente un coche oscuro apareció al final de la calle. Nos escondimos tras unos contenedores, conteniendo la respiración, mientras dos hombres descendían del vehículo y revisaban el área. Uno de ellos alzó la muñeca para mirar la hora, y el brillo dorado me atravesó como un rayo. Era el mismo reloj. El mismo destello que me había perseguido desde la playa. El miedo me paralizó, pero también encendió en mí una determinación férrea. ¿Por qué? Entendí que aquel hombre no era un simple perseguidor, sino el símbolo de la red entera, la sombra que me recordaba que Alfredo seguía presente a través de ese objeto robado. Ignacio nos indicó avanzar por una cloaca cercana, y así lo hicimos, arrastrándonos entre la humedad y el hedor, hasta salir a un callejón donde un anciano nos abrió una puerta secreta. Era un contacto de Robledo, el juez, que aún seguía vivo a pesar de los atentados, dentro de esa casa, iluminada por lámparas de queroseno. Esteban nos esperaba con el rostro cansado pero los ojos encendidos de esperanza. Desplegamos los documentos sobre una mesa y comenzamos a organizar la transmisión final.
Esta vez no serían solo papeles y grabaciones, sino también fotografías y testimonios, todo lo que Alfredo había reunido y lo que nosotros habíamos descubierto, mientras trabajábamos. Sofía se apartó un momento y yo la seguí con la mirada, viéndola llorar en silencio. Me acerqué y ella me dijo con voz rota: «Si no regreso, cuida de mis hijos». Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque confirmaba que estaba dispuesta a sacrificarse, y aunque la duda seguía envenenándome, en ese instante vi en ella algo de la niña que había amado toda mi vida. No tuve tiempo de responder, porque Esteban anunció que estábamos listos. Al amanecer, la verdad saldría al mundo, y con ella, nuestro destino quedaría sellado para siempre. El amanecer comenzó a teñir de gris las ventanas de aquella casa escondida cuando Esteban encendió el equipo improvisado de transmisión, un viejo ordenador conectado a varios módems y antenas que chisporroteaban como si se resistieran a la tarea titánica que les imponíamos. Ignacio vigilaba desde la puerta con el arma preparada, mientras Sofía y yo organizábamos los documentos en carpetas numeradas, dispuestas para ser enviadas una a una. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza, porque sabía que cada archivo que cruzara la frontera digital era un golpe contra esa red de sombras que nos había perseguido tanto tiempo. Sin embargo, también sabía que cada segundo que permanecíamos allí aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Esteban comenzó a subir las primeras carpetas, y en la pantalla aparecieron barras de progreso que avanzaban con lentitud desesperante. De pronto, escuchamos un ruido afuera, pasos apresurados y murmullos en voz baja. Ignacio maldijo, bajó las luces y nos ordenó silencio. Sofía me tomó la mano con fuerza, y esa presión me transmitió tanto miedo como ternura, porque no sabía si era un gesto de complicidad o de despedida. Los minutos se hicieron eternos hasta que el ruido se alejó, y Esteban anunció que el primer bloque había sido enviado. Las lágrimas me nublaron los ojos, porque significaba que, pasara lo que pasara, ya nada podría borrar esa parte de la verdad. Seguimos trabajando con prisa, subiendo archivo tras archivo, mientras el cielo se iluminaba con los primeros rayos de sol. Entonces llegó un nuevo mensaje a mi celular. «No habrá un segundo amanecer si no entregas la llave». Me quedé helada, porque comprendí que hablaban de la pequeña llave que Alfredo había dejado en la carta y que ahora llevaba colgada en un hilo dentro de mi blusa. No entendía del todo qué habría, pero intuía que era algo más grande que la caja que ya había encontrado. Guardé el secreto, sin decir nada, aunque mi corazón se encogía con la sospecha de que alguien dentro sabía de su existencia. Sofía me miraba como si adivinara mis pensamientos, y esa mirada me desgarraba. Al mediodía, cuando la transmisión estaba a punto de completarse, escuchamos motores acercándose y el chirrido de frenos. Ignacio corrió hacia la ventana y confirmó lo que temíamos. Varios vehículos rodeaban la calle. El tiempo se agotaba, y Esteban gritó que necesitaba solo unos minutos más. Me quedé junto a él, apretando la llave en mi mano, sintiendo que el destino nos observaba desde muy cerca, dispuesto a decidir quién saldría vivo de aquella emboscada y quién se quedaría en las sombras para siempre. El estruendo de las puertas al ser golpeadas desde fuera hizo que todo el sótano se estremeciera, y el eco de los motores apagados en la calle confirmaba que nos habían rodeado. Esteban gritaba que la transmisión estaba en un 90% y que no podía detenerse. Ignacio se apostó frente a la entrada con el revólver apuntando hacia arriba y Sofía corría de un lado a otro revisando ventanas y posibles salidas. Yo permanecía junto a la mesa, con la pequeña llave de Alfredo escondida en mi puño, sintiendo que ardía como un hierro candente, como si guardara en su metal la respuesta final a todo lo que estábamos viviendo. Los golpes se hicieron más fuertes, acompañados de gritos que exigían que abriéramos, y entonces comprendí que no se trataba de policías ni de funcionarios, sino de los mismos hombres que nos perseguían desde la playa, ejecutores de esa red que prefería la oscuridad antes que cualquier juicio. Ignacio disparó al techo para ganar tiempo, y el ruido fue ensordecedor. Los intrusos dudaron unos segundos, lo suficiente para que Esteban completara la transmisión y levantara los brazos en señal de triunfo. «Ya está enviado», gritó con lágrimas en los ojos, y yo sentí que Alfredo estaba allí, a nuestro lado, sonriendo en silencio. Sin embargo, la amenaza no desapareció. Los hombres irrumpieron con violencia, rompiendo la puerta y lanzando humo dentro del sótano. El caos fue inmediato, disparos, gritos, carreras. Ignacio cayó al suelo herido en el hombro. Sofía
Corrió hacia mí para cubrirme con su cuerpo y Esteban protegía la computadora como si fuera un tesoro sagrado. Yo no podía respirar, el humo me quemaba los ojos, y entonces el hombre del reloj dorado apareció entre la neblina, avanzando despacio como un fantasma invencible. Me miró directamente, levantó el brazo y señaló mi pecho, donde la llave colgaba oculta bajo la blusa. Entendí al instante que eso era lo que buscaba, que la llave no abría una simple caja sino algo mayor, quizá un depósito oculto con más pruebas o una bóveda de secretos que Alfredo había protegido con su vida. Sofía se interpuso entre él y yo, gritando que no obtendría nada, y en ese instante todo se volvió confusión. Disparos, cuerpos forcejeando, el sonido metálico del reloj brillando bajo la luz tenue. Logré arrastrar a Esteban hacia una salida lateral mientras Ignacio, sangrando, cubría nuestra retirada. Sofía se quedó atrás enfrentándose al hombre, y sus gritos resonaron como un eco desgarrador mientras escapábamos por un túnel húmedo. Salimos a la calle, exhaustos y cubiertos de hollín, sin saber si ella había sobrevivido o caído prisionera. El sol de la tarde nos golpeó el rostro como un recordatorio cruel de que el mundo seguía girando mientras nosotros luchábamos en las sombras. Con la llave aún apretada en mi mano, supe que la batalla no había terminado, que apenas comenzaba, y que el verdadero secreto de Alfredo seguía oculto, esperando el momento de revelarse. El sol de la tarde me cegaba mientras corríamos por callejones desconocidos, arrastrando a Esteban que apenas podía mantenerse en pie por el humo inhalado, y con Ignacio apoyado en mi hombro, sangrando pero aún aferrado a su revólver como si fuera la única razón para seguir vivo. Dejamos atrás la casa sitiada y nos refugiamos en un edificio abandonado de ladrillo húmedo, donde el eco de nuestros jadeos parecía gritar que todavía estábamos vivos. Sin embargo, la ausencia de Sofía me atravesaba como una daga. No sabía si había caído prisionera o si aún resistía, y esa incertidumbre me consumía más que el cansancio. Mientras atendía la herida de Ignacio con un trozo de tela improvisado, Esteban me miró fijamente y dijo: «Esa llave es el centro de todo. Alfredo la dejó para ti, y ellos lo saben». Apreté el pequeño objeto en mi mano con tanta fuerza que me hice daño, consciente de que cada segundo aumentaba su valor y nuestro peligro. Revisando el cuaderno de Alfredo, encontré una anotación que antes había pasado por alto. La llave abre lo que nunca pude contar. Confía solo en el lugar donde todo comenzó. Esas palabras me hicieron estremecer, porque comprendí que el secreto estaba oculto en la misma playa donde recibí el primer mensaje, ese escenario de inocencia que se había transformado en el inicio de la pesadilla. Ignacio maldijo al escucharme. Dijo que regresar allí era una locura, que sería como entregarnos, pero mi intuición me gritaba que no había otra opción. Esa noche descansamos apenas, turnándonos para vigilar, y en mis sueños escuché la voz de Sofía llamándome, pidiéndome que no la olvidara. Al amanecer, salimos disfrazados con ropa vieja encontrada en el edificio, caminamos hasta la estación de tren y tomamos un convoy hacia la costa. El viaje fue silencioso, cada pasajero parecía observarnos. Cada mirada era una sospecha. Esteban mantenía la grabadora apretada contra su pecho, Ignacio apenas podía sostenerse pero no soltaba su arma, y yo llevaba la llave colgada bajo la blusa, sintiendo que me quemaba la piel. Cuando finalmente llegamos a la playa, el paisaje era el mismo de aquel día, las olas golpeaban con calma engañosa y los turistas disfrutaban del sol sin imaginar las batallas invisibles que se libraban allí. Caminé hasta el muelle pequeño con el corazón en la garganta, y al inclinarme bajo el banco donde todo había empezado, mis dedos tocaron una tabla floja de madera, la levanté y descubrí una compuerta metálica oxidada, con una cerradura diminuta. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave, y al girarla escuché un clic que resonó como un trueno en mi interior. Abrí la compuerta y dentro había una caja sellada envuelta en plástico impermeable. Al sacarla, sentí que la respiración se me cortaba, porque comprendí que aquello era el secreto final de Alfredo. La pieza que todos buscaban y por la cual estábamos dispuestos a morir. La guardé en el bolso, cerré la compuerta y supe que ya no había vuelta atrás. El próximo paso revelaría si todo nuestro sufrimiento había valido la pena o si nos arrastraría al abismo definitivo. El peso de la caja rescatada del muelle era insoportable, no solo por su metal frío y húmedo, sino por la certeza de que dentro descansaba la verdad que Alfredo había protegido con su vida. La llevamos hasta una cabaña improvisada cerca de los acantilados, un lugar apartado donde Ignacio nos pidió que esperáramos antes de abrirla.
Asegurando que quizá allí encontraríamos lo que la red temía más que cualquier grabación, Esteban instaló su equipo portátil, preparado para transmitir de inmediato lo que descubriéramos, mientras yo acariciaba la superficie oxidada de la caja, rezando en silencio para tener la fuerza necesaria. Al girar la cerradura con la llave, la tapa se abrió con un chirrido agudo y dentro encontramos carpetas plastificadas, memorias digitales y un sobre amarillo con el nombre de nuestra hija escrito en tinta negra. Mis manos temblaron al sacarlo y, cuando lo abrí, descubrí confesiones escritas por ella misma, cartas dirigidas a Alfredo en las que explicaba cómo había sido forzada a colaborar con la red bajo amenazas contra sus propios hijos. En esas páginas relataba reuniones, pagos, y también su desesperación por no encontrar salida. Mis lágrimas se mezclaban con la rabia, porque aquello confirmaba lo que Alfredo había advertido, era a la vez víctima y cómplice. Esteban gritó que con ese material ya no había duda posible, que los nombres, las cuentas y las confesiones serían la prueba definitiva para hundir a todos. Ignacio, sin embargo, nos advirtió que el peligro no había terminado, porque al exponer esos secretos también despertaríamos una furia sin límites. Y entonces, como si el destino quisiera probar sus palabras, escuchamos disparos en la distancia y vimos sombras acercándose por la playa. El hombre del reloj dorado apareció entre la bruma marina, avanzando con paso seguro hacia nosotros. Mi corazón se detuvo. Pero en ese instante Sofía surgió de entre las rocas, herida pero viva, con una determinación feroz en los ojos. Se interpuso entre él y nosotros, gritando que ya era tarde, que la verdad estaba liberada. Un intercambio de disparos sacudió el aire salado, Ignacio respondió con furia, y en medio del caos Esteban logró iniciar la transmisión final, enviando todos los archivos a múltiples destinos internacionales. El reloj dorado cayó a la arena, manchado de sangre. Mientras el hombre desaparecía en la confusión, yo corrí hacia Sofía y la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo que el sacrificio había sido inevitable, pero también redentor. Cuando la señal de Esteban confirmó la difusión, el cielo se iluminó con el amanecer y supe que la sombra que nos había perseguido durante tanto tiempo finalmente había sido expuesta. Días después, la prensa mundial estalló con la noticia, los nombres resonaron en titulares, hubo arrestos y renuncias, y aunque las cicatrices eran profundas, la certeza de que Alfredo no había muerto en vano me sostuvo. Regresé con mis nietos a la playa, los vi correr libres hacia las olas. Y por primera vez en años respiré paz, entendiendo que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra la forma de salir a la luz.